Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de este medio de comunicación. A continuación les invitamos a participar de un programa con clasificación A, apto para todo público. Millennium Televisión presenta Expresión Popular. Su contenido es opinión, dirigido por Mauricio Lupercio. Nuestro invitado de hoy es el abogado Diego Orellana, historiador y latinista. Con ustedes nuestro anfitrión, Mauricio Lupercio. Bienvenidos. Lunes 12 de mayo del año 2025. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este importante espacio en expresión popular a través de nuestro canal digital Millennium Televisión. Como siempre, saludarles y darles la bienvenida a quienes se van sumando día tras día y nos siguen toda la información en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en nuestro canal también de X y también en YouTube, y también pueden ustedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y mantenerse siempre bien informados. Nos encuentran como @Millennium Televisión. Importante la información que se comparte, y también ustedes a través de nuestro número de WhatsApp pueden interactuar con los invitados y participar activamente con cada uno de ellos. Nuestro número de WhatsApp siempre está abierto, y también nuestro código QR para que usted pueda directamente enlazarse y hacer las preguntas del entrevistado. Recordarles que también tenemos una emisión en nuestro canal las 24 horas del día, y disfrutar de la programación lo puede hacer a través de www.millenniumtelevisión.com. Nosotros saludamos en estudios a nuestros compañeros, y para la jornada de este día, lunes 12 de mayo, hemos invitado a Diego Orellana, licenciado, experto historiador de la ciudad de Cuenca, y quien vamos a hablar un importante tema sobre el Día Mundial de la Latinidad en el año 2025. Importante este tema, les vamos a dar a conocer con el licenciado Diego Orellana. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa de opinión, expresión popular, en donde damos a conocer intereses muy importantes de nuestra ciudad, del país y del mundo. Buenas noches, Mauricio, un saludo cordial y muchas gracias por la invitación. Justamente el jueves próximo 15 de mayo es el Día Mundial de la Latinidad, y me es muy grato compartir algunas cosas relativas a este tema, porque Cuenca, el Ecuador, América Latina, somos una región del mundo de profundo origen latino, y esta efeméride es muy interesante para conocerla y celebrarla. Entonces, el próximo jueves 15 de mayo celebramos el Día Mundial de la Latinidad. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Latinidad, Diego? Esta efeméride es una iniciativa de la Unión Latina, una organización internacional que agrupa a grupos que promueven en el planeta el cultivo de la lengua latina y de todo lo que implica la latinidad. Hace muchas décadas la Unión Latina se preocupó que la UNESCO pudiera declarar un Día Internacional de la Latinidad, y efectivamente la UNESCO acogió esta iniciativa y se ha instituido anualmente el 15 de mayo como el Día Mundial de la Latinidad. Todos los países que tienen origen latino están, digamos, obligados a aprovechar esta celebración para rendir pleitesía a toda la cultura latina de la cual estamos embebidos, en este caso la cultura española, como cultura de origen greco-latino. Por lo tanto, es una importante oportunidad para reverenciar la importancia de la latinidad en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra historia. Muy importante, Diego, lo que usted nos da a conocer. Está muy importante introducción, y de esta manera también cuál es la importancia, por qué es importante el latín en la historia. Bueno, la lengua latina y la latinidad es importante en la historia de Occidente, porque a lo largo de más de 2000 años de historia, el latín ha dado origen a toda una cultura de latinidad que ha trascendido las fronteras del Imperio Romano a lo largo de la historia,
y ha forjado pueblos con una profunda trayectoria cultural. Las lenguas romances, conocidas universalmente como herederas del latín, nacieron justamente etimológicamente de la lengua latina. Y alrededor de los pueblos que hablan lenguas romances se ha forjado todo un contexto cultural en donde la latinidad ha definido y sigue definiendo nuestra identidad. El Ecuador, al haber sido colonia española, al hablar el castellano y siendo el castellano un idioma que tiene como origen etimológico al griego y al latín, es justamente un pueblo en donde la latinidad ha forjado nuestra identidad, junto con las raíces prehispánicas que configuran esa trilogía de identidad que hace, en el caso de Cuenca, un pueblo de auténtica personalidad con lo cañari y lo inca. Pero con la raíz hispana tenemos un asunto muy importante de origen latino y eso es lo que debemos rememorar y no olvidar. ¿Por qué la lengua latina es parte de la cotidianidad del latín? Bueno, cuando los romanos descubrieron la península ibérica, la bautizaron como Hispania y por esa razón en la península ibérica empezó a imponerse la latinidad como un pueblo que fue conquistado por el Imperio Romano. Con el correr de los siglos, los habitantes ibéricos fueron conocidos en el mundo como el Regnum Hispaniarum o Reino de los Españoles, y alrededor del año 1000 de la era cristiana, los pueblos ibéricos fueron desarrollando las lenguas que en la actualidad provienen del latín. El mismo castellano, la lengua de Castilla, nació aproximadamente en el año 1000 de profundas raíces latinas, junto con el catalán, con el gallego, como ejemplos cimeros de los idiomas que luego han constituido toda la cultura hispana de la actualidad. Por lo tanto, el castellano es un hijo predilecto de la latinidad, puesto que la lengua latina se convirtió en la madre nutricia de la lengua de Castilla. La Real Academia de la Lengua calcula que aproximadamente el 70% de los términos españoles del diccionario de la Real Academia de la Lengua provienen de la lengua latina. El 30% restante de otros idiomas que han enriquecido a la lengua castellana a lo largo de los siglos. No olvidemos que en 1492 Antonio Nebrija publica la primera gramática castellana y de esta manera se fue consolidando de manera ordenada la lengua española o la lengua castellana con todo este origen etimológico de la lengua latina que a lo largo de la historia ha enriquecido nuestra cultura. Por lo tanto, como 1492 es también el año en el que América fue descubierta por los españoles, la conquista española, al imponer la lengua de Castilla en todos los dominios hispanoamericanos de sus colonias, contribuyó para que la latinidad se difundiera en todo el continente americano. Por esa misma razón, América fue luego conocida como América Latina, y América Latina es también un centro copioso donde la latinidad ha forjado una cultura interesante, ora en las artes, ora en la lengua, ora en las ciencias, ora en la religión católica, porque también la lengua latina se convirtió en una lengua sacra o lengua sagrada de la Iglesia Católica, y es a través del catolicismo en donde también se ha forjado un copioso arsenal de cultura latina en todo el continente americano.
televidentes, nosotros estamos manteniendo un importante diálogo con el historiador licenciado Diego Orellana, al cumplir este próximo jueves 15 de mayo, una importante fecha, que es el Día Mundial de la Latinidad. Estamos dando a conocer su historia y de esta manera ustedes también que están desde el otro lado de la pantalla puedan enterarse y también enriquecerse de estos conocimientos que les estamos dando a conocer con el licenciado Diego Orellana. Licenciado, ¿cómo ha influenciado en la cultura el latín eclesiástico? El latín eclesiástico, a lo largo de los siglos de la conquista española, debido al culto católico, ha influenciado de manera preponderante en la lengua castellana, puesto que muchas de las festividades religiosas de origen latino, como podemos ver en algunas imágenes que vamos a compartir en esta entrevista, tienen un trasfondo profundo de latinidad. De esta manera, la Iglesia Católica a cada una de las fiestas religiosas fue prodigándoles un sentido de identidad latina que en el castellano ha sido muy fácilmente deducible y traducible. Por ejemplo, podemos ver algunas imágenes del latín eclesiástico en este instante, en donde podemos apreciar que ciertos términos de la latinidad han sido completamente trascendentes dentro de nuestra historia. Aquí tenemos, por ejemplo, el Senatus Populusque Romanus, que tiene las siglas SPQR, que era muy común en la Roma imperial encontrarlo por todo lado como inscripción epigráfica y que significa el Senado y el pueblo romano. Era el gobierno romano que se expresaba de esta manera en cada una de sus obras a lo largo del Imperio Romano. Cuando los romanos celebraban el Año Nuevo, surgió la frase Felixit Annus Novus, feliz Año Nuevo, y aquí podemos encontrar un profundo trastorno cultural de la latinidad. Igualmente, en la siguiente imagen podemos mirar que las placas epigráficas de grandes personajes a lo largo de la historia fueron inscritas en lengua latina. Esta es, por ejemplo, la placa mortuoria del Papa Pío XII, con toda la solemnidad que tiene la lengua latina para indicar que murió en el año de 1958 y fue uno de los pontífices más relevantes de la Iglesia Católica en el siglo XX. Igualmente, podemos mirar que en esta placa epigráfica de los antiguos monumentos romanos, el latín ha pervivido en el mármol, dando esa riqueza histórica de una lengua que jamás murió, porque sigue viva en el Imperio Romano, en las huellas del Imperio Romano como patrimonio cultural de la humanidad. Se están también empapando de la historia. Acompáñenos siempre. En Facebook nos encuentran como @millenniumtv. En Twitter también nos encuentran de la misma manera. Y es el latín eclesiástico. Es el que desean formar parte también de nuestro entrevista, hacerles preguntas, en este caso a Diego, lo pueden hacer a través de nuestro canal de WhatsApp, como nos pueden seguir en nuestro número es más 593 99 97 84 36 1. Y de esta manera también poder interactuar. A los que recién se están conectando, estamos abordando el tema del Día Mundial de la Latinidad con el historiador cuencano Diego Orellana. Diego, nosotros continuamos y otra de las preguntas que le tenemos, en la ciudad de Cuenca, ¿el latín es una lengua viva o muerta? El latín es una lengua viva, aunque muchos tienen la idea de que la lengua está muerta. El latín está vivo y todos lo podemos comprobar porque es la lengua de las ciencias. La medicina, cuando se definen enfermedades, tiene absolutamente pletórico su arsenal lexicográfico con el latín. Hablamos de bronquitis, de faringitis, de diverculitis,
hablamos de neumonía, hablamos de cistitis, enfermedades comunes que como ejemplo podríamos decir se dicen en latín. En el campo del derecho, los abogados tenemos una serie de expresiones vivas de la latinidad. Cuando hablamos del animus, que es importante en el derecho penal para mirar la intención de las personas en la comisión de delitos, el derecho define en el latín una cantidad de circunstancias. El animus necandi o intención de hacer daño. El animus injuriandi o intención de injuriar. El animus offendendi o intención de ofender. El animus corrigendi o intención de corregir. El animus possidentis o intención de poseer. Para el derecho es importante este tipo de definiciones latinas porque ahí radican completamente la manera como el juez puede mirar las acciones humanas y guiarlas dentro de la punibilidad que se busca cuando se debe aplicar una ley. Por otro lado, tenemos también en el mundo del derecho expresiones célebres como dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es ley, o expresiones que a manera de apotegmas latinos se han utilizado desde inmemoriales tiempos en el derecho penal, desde el derecho romano, como por ejemplo aquella que dice excusatio non petita, accusatio manifesta, que refleja que las excusas no pedidas manifiestan que se es culpable y a través de este apotegma se puede descubrir que muchas veces los culpables caen por su propia boca sin que nadie les pida una excusa. Por lo tanto, en el mundo del derecho la latinidad está viva. En la Iglesia Católica nunca dejó el latín de ser la lengua sacra y por ello muchas expresiones de la lengua del latín eclesiástico han pervivido en la actualidad. Por ejemplo, decimos in secula seculorum, por los siglos de los siglos. O decimos la misma Santa Misa, el Gloria Patri. Hablamos del Ave María, del Pater Noster, del Credo. Hablamos de la Salve, hablamos del Regina Coeli. Son oraciones que perviven en el mundo católico como troncos de la latinidad. Acabamos de vivir en estos días un cónclave para la elección del nuevo Papa y tenemos que el latín está vivo. Cuando hace 20 años el Papa Benedicto XVI fue elegido, el periódico El Observatore Romano anunciaba Habemus Papam Joseph Ratzinger Benedictum Sextus Supradecimus, porque el latín está vivo. Y hemos escuchado el 8 de mayo en la logia central de la Basílica Vaticana al cardenal protodiácono Mamberti anunciar el famoso y célebre Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Os anuncio una gran alegría. Habemus Papam eminentissimus ac reverendissimus Dominum Robert Cardinalem Santa Romana Ecclesia Prevost, que ha elegido el nombre de Leonem Quartus Supradecimus, León XIV. De esta manera, este tipo de normas que están prescritas en los rituales de la Iglesia Católica dan cuenta de que el latín está vivo, más allá de que el latín sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica. En la siguiente imagen podemos observar otros ejemplos de cómo el latín eclesiástico ha ido definiendo el castellano. Infesto purificationes benedicta Maria Virginis, en la festividad de la purificación de la bienaventurada Virgen María. Esto se celebra el 2 de febrero. En el siguiente podemos mirar otra festividad. Infesto Annunciationis benedicta Maria Virginis, en la festividad de la Anunciación de la bienaventurada Virgen María. Esto celebra la Iglesia el 25 de marzo de cada año.
En el siguiente podemos mirar también Dominica Resurrectionis Domini, el domingo de la resurrección del Señor. Son términos latinos que traducidos al castellano son fácilmente identificables en el latín eclesiástico. Podemos mirar una vez más en la siguiente imagen otra remembranza de una festividad importante. Dominica Pentecostes ad vésperas antífona, el domingo de Pentecostés. La palabra Pentecostés incluso tiene un origen griego, pero se ha mantenido intacta en el castellano, porque muchos términos grecolatinos no necesitaron ser traducidos a la lengua castellana. En el siguiente podemos mirar Infesto Corporis Christi, en la fiesta de Corpus Christi, pero también en una expresión más nominativa, decimos Corpus Christi. En nuestra ciudad de Cuenca del Ecuador, el Corpus Christi mantiene su vigencia latina y es una de nuestras fiestas populares y religiosas más importantes como ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Seguimos mirando imágenes del latín eclesiástico con otras festividades importantes de nivel universal. In Nativitate Domini, en la Natividad del Señor, la fiesta de la Navidad. La Navidad viene de nativitas y la expresión in Nativitate Domini, en la Natividad del Señor, da cuenta clara de una identificación que es muy identificable, digámoslo así, desde el latín al castellano. Igualmente podemos mirar otras imágenes en esta sección en donde podemos determinar que el latín eclesiástico es uno de los troncos de la latinidad y ha permanecido a lo largo de la historia como una fuente importante y copiosa de lo que la lengua latina significa como una lengua viva. Muy importante, Diego, todas estas explicaciones y bien desarrolladas también con los gráficos que hemos podido, usted ha podido explicar y de esa manera dar a conocer todos los aspectos en torno El latín común. usted minuciosamente. Bien. Exactamente. Por lo tanto, desde el latín eclesiástico tenemos una esfera para mirar que la lengua latina está viva. Podemos ahora analizar desde el aspecto de la lengua común, el latín común, que muchas veces lo utilizamos a diario. Tenemos algunas expresiones muy comunes en la lengua latina que la decimos a diario en el castellano. Por ejemplo, peccata minuta, para decir que alguna pequeña falta ha cometido un ser humano. O el siguiente que dice tempus fugit. Esto está inspirado en Virgilio, en las Geórgicas de Virgilio. El tiempo huye porque el tiempo es fugaz. Tenemos la famosa expresión in illo tempore, en aquel tiempo, muy utilizada dentro del castellano, con una similar que es in diebus illis, en aquellos días. Tenemos también la siguiente expresión, a grosso modo. ¿Quién de muchos hispanohablantes no utiliza a diario la expresión a grosso modo para decir de manera general cuando queremos enfatizar alguna cosa sobre la cual estamos describiendo o analizando? En la siguiente expresión podemos mirar también que la latinidad está viva. El mea culpa, extraído del Confiteor, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, decimos en el Confiteor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y el mea culpa sirve para darse cuenta o para expresar que uno cometió un error. El modus operandi es una expresión muy clara para determinar de qué manera hacemos las cosas, igual que el modus vivendi, de qué manera vivimos. Tenemos en la siguiente expresión el famoso
la famosa expresión requiescat in pace, el RIP, que utilizamos cada vez que hay un difunto, un anuncio de un sepelio, y que es muy común en la lengua castellana. De aquí, del requiescat in pace, se han salido una serie de expresiones como el requiem aeternam, el descanso eterno, el requiem aeternam dona eis Domine, dale Señor el descanso eterno, et lux perpetua luceat eis, y brille para él la luz perpetua. En la siguiente expresión común del habla coloquial tenemos una típica expresión latina, in veritate concordia, en la verdad hay concordia, porque cuando existe toda una armonía, la verdad fluye con su prístina luz. En la siguiente imagen podemos mirar otra expresión muy común, in extremis. Cuando algo está exagerado, nosotros decimos in extremis se ha tomado una decisión. In extremis la persona murió. In extremis el Congreso Nacional ha legislado, por poner ejemplos en los cuales esta típica expresión latina es muy utilizada. El famoso ipso facto, que quiere decir en el acto. ¿Quién no ha utilizado el ipso facto dentro del habla coloquial española? Muchísimos. Por esa razón, muchos pueden preguntarse que el latín no está muerto, está vivo, lo hablamos a diario. Y así por el orden podemos seguir mirando otras expresiones como el habemus papam, que hace un momento habíamos recordado que en estos días de cónclave ha sido una expresión que vuelve a resurgir con su prístina luz para darnos cuenta o para darnos una razón de que la lengua latina no está muerta. De esta manera, entonces, para concluir este segmento, podemos decir que hay expresiones que los hispanohablantes las hablamos a diario. Decimos campus, alma mater, alter ego, decimos auditorium, hablamos de déficit y de superávit, hablamos de la misma palabra, etcétera, y estamos invocando a la latinidad. Cuando decimos versus o cuando decimos viceversa, estamos hablando latín y son palabras que no requirieron traducción. Los mejores estudiantes en las universidades se siguen graduando con las condecoraciones magna cum laude y estamos hablando en latín. Cuando vamos a buscar un trabajo, preparamos un curriculum vitae y todo el mundo sabe que curriculum vitae no necesitó ser traducido para ser usado en el mundo de la cotidianeidad. Hablamos de álbum y estamos invocando a la latinidad. Yo pongo un ultimátum a alguna persona y estamos evocando a la latinidad. Convocamos un referéndum para hacer una consulta colectiva y estamos hablando en la latinidad. Por lo tanto, son expresiones que, como podemos ver a manera de ejemplo, están completamente vivas en el habla coloquial de los hispanohablantes. Por lo tanto, licenciado Lupercio, creo que con estas explicaciones que me permito dar a guisa de ejemplo, está claramente identificable que la lengua latina no está muerta y ha influido en el habla coloquial de todos los hispanohablantes. Muy importante, Diego, esas explicaciones y como usted lo ha detallado de una manera muy buena y de esta manera hemos hablado sobre la latinidad, que en las expresiones encontramos en el tema de la Iglesia Católica, en el tema de los abogados, en el derecho y también de la vida cotidiana, como usted muy detalladamente nos ha dado a conocer. Nosotros, Diego, siempre agradecerle porque nos nutre de mucha información, de historia, y este es el objetivo de este programa, dar a conocer temas muy importantes a nuestra público, a nuestra sociedad, y de esta manera poder bien seguir
ayudando y dando a conocer mucho de estos detalles. Diego, nosotros queremos agradecerle, esperarle en otra cita, nutrir más de temas muy importantes. Faltan. Entonces, ese Diego Entonces, tenemos también para concluir un capítulo importante en este aspecto de hablar de la latinidad, que es la latinidad en Cuenca, licenciado Lupercio. Y a mí me parece que siendo Cuenca una ciudad hispana, es importante tomar como referencia esto. Entonces yo quisiera referirme también al asunto de Cuenca y su nombre latino en Historia Nostra. La ciudad de Cuenca, como todos sabemos, fue fundada como una ciudad homónima de Cuenca de España, y tenemos el privilegio de que nuestra ciudad tiene un nombre latino, porque Cuenca proviene de conca o concha. La ciudad de Cuenca de España, que es nuestra ciudad homónima justamente, tiene como origen latino a la palabra conca o concha. Pero en esta ciudad nuestra, la capital de la Morlaquía, como vamos a verlo en la siguiente imagen, tenemos un hecho singular y paradigmático. Nosotros tenemos el orgullo de que en la iglesia del Santo Cenáculo, en una placa marmórea de color rosáceo, está inscrito en mármol el nombre de Cuenca en latín. Este ángel rosáceo, extraído de las canteras de Sinincay, fue realizado cuando la iglesia del Santo Cenáculo se construyó, y en sus manos lleva una filacteria con el nombre de Cuenca en latín. Es una larga filacteria que dice completamente Santísimo Sacramento Conca penitens et devota, que en la lengua de Castilla significa al Santísimo Sacramento, Cuenca penitente y devota. Quizás no nos damos cuenta los comunes mortales que habitamos en la Morlaquía, pero es en el cenáculo en donde Cuenca tiene inscrito y grabado su nombre latino de Conca en mármol. Sobre el frontispicio del Santo Cenáculo, la iglesia dedicada al Santísimo Sacramento, que además nos identifica como ciudad eucarística y mariana. En las siguientes imágenes podemos mirar la latinidad que vive en Cuenca en nuestras narices. En la iglesia de las Marianitas tenemos este hermoso anagrama latino, IHS, que significa Jesus Hominum Salvator. Jesús Hostia Santa, han dicho en castellano la sabiduría popular, pero en latín el IHS significa Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Y este acrónimo latino, este trigrama latino, lo tenemos en la puerta de las Marianitas. Es también el anagrama de la Compañía de Jesús. Los jesuitas tienen como su escudo esencial a este anagrama porque San Ignacio de Loyola así lo determinó. Pero este anagrama es de uso universal y por eso lo tenemos en una iglesia que no es jesuita en Cuenca. En la siguiente imagen podemos observar una preciosa placa de mármol que rememora los 25 años de la fundación de la Sociedad Obreros de la Salle en la calle Sucre y Mariano Cueva. Ahí está esta placa dedicada a la memoria del canónigo Víctor J. Cuesta, que es el fundador de esta importante grupo católico que ha provocado mucha trascendencia con los obreros en Cuenca del Ecuador. En la siguiente imagen podemos mirar una de las más bellas imágenes escultóricas que tiene Cuenca, San Ignacio de Loyola en el Santo Cenáculo, en cuyas manos lleva el libro de las constituciones de los jesuitas, y en la parte izquierda dice ad majorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios, que es como la frase
paradigmática de la Compañía de Jesús. La iglesia del cenáculo ha dejado de ser de los jesuitas, pero San Ignacio de Loyola sigue mostrando que la lengua latina es parte de nuestra identidad cultural. En la siguiente imagen podemos mirar que el propio escudo de la Universidad de Cuenca, que fue diseñado por el doctor Honorato Vázquez Ochoa, tiene como filacteria el famoso apotegma Fons Vitae Eruditio Possidentis, que en latín quiere decir fuente de vida es la posesión del saber. Y no obstante, este anagrama o este escudo emblemático de la Universidad de Cuenca quizás identifica a la ciudad como una ciudad universitaria a lo largo de casi 200 años. Luego podemos mirar también una preciosa imagen del mausoleo de los salesianos en el cementerio municipal, en cuya base dice María Auxilium Christianorum ora pro nobis. María auxilia de los cristianos, ruega por nosotros. En latín, y la auxiliadora es una de las imágenes más veneradas en Cuenca, por lo tanto, fue dicha siempre en lengua latina y está escrita en el cementerio municipal. En la siguiente imagen podemos mirar otro rincón latino, el frontispicio de la iglesia de San Alfonso. En la puerta principal, en el centro de la misma, existe este rectángulo en donde se puede leer Ave María, gracia plena. Dios te salve María, llena de gracia. Y todos quienes pasamos a diario por esta iglesia podemos ver en nuestras narices que la latinidad sigue presente en los monumentos cuencanos. Otro rincón latino de Cuenca lo tenemos aquí en la cima de la capilla del Santísimo en la Catedral Vieja. En medio de estos preciosos árboles de plátano oriental, leemos Domus Domini, Casa del Señor. Y es una inscripción latina de un rincón latino cuencano muy importante que posiblemente mucha gente desprevenida ni siquiera se fija cotidianamente. En la siguiente imagen tenemos otro rincón latino de la ciudad. La puerta falsa de la Catedral Nueva, en cuya parte superior del dintel de la puerta puede verse en mármol escrito Domus Domini, Casa del Señor, otro rincón latino de Cuenca. En la siguiente imagen tenemos otro precioso rincón latino del cementerio municipal, en donde dice el Señor las inmortales palabras Ego sum via resurrectis et vita. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. En la siguiente imagen podemos ver una preciosa inscripción en mármol que dice Rex sum ego. Yo soy rey. Cristo le respondía así a Poncio Pilatos cuando le pregunta el momento de la pasión, ¿y tú eres rey? Sí, yo soy rey. Esta expresión está debajo del Sagrado Corazón de Jesús del altar lateral de la iglesia de San Alfonso. Y para mí es una de las más exquisitas expresiones latinas que se han grabado en mármol dentro de la ciudad de Cuenca. En la siguiente imagen tenemos una preciosa inscripción en bronce en uno de los más importantes mausoleos del cementerio patrimonial, en donde leemos Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Esa expresión del Padre Nuestro que en el cementerio, con la presencia de este precioso arupo que cuando florece rosado da más vida a esta expresión latina, hace de Cuenca un rincón latino único y singular. En la siguiente imagen, otro rincón latino en la Biblioteca Municipal de Cuenca, en donde hay una expresión latina que dice flamula mea lucea tibi, alrededor del óvalo. Esto quiere decir mi flama que te ilumine.
Es obvio que los libros tienen una flama o una llama que nos ilumina. Ninguna expresión más precisa de la latinidad pudo ser buscada para la Biblioteca Municipal de Cuenca, fundada en 1927. Se presume que esto fue un gusto de su primera directora, la gran poetisa cuencana Mari Corilé, que habrá sido, como puede verse, una latinista por excelencia. En la siguiente imagen tenemos el tímpano del frontispicio de la iglesia de San Sebastián. Dos ángeles sostienen un escudo en donde puede leerse una preciosa inscripción latina en yeso que dice Hic et domus Dei y abajo et porta Coeli. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Una de las iglesias más singulares de Cuenca tiene este precioso escudo latino con una inscripción que da cuenta de esa riqueza latina de la cual la ciudad puede enorgullecerse. Otro rincón cuencano lo vemos a continuación. Esta es la placa mortuoria del padre José Ignacio Peña Jaramillo, que en el frontispicio de San Francisco da cuenta de sus grandes ejecutorias, porque este padre Ignacio Peña Jaramillo fue uno de sus constructores. Y al lado izquierdo tenemos la siguiente imagen con la placa epigráfica que Cuenca le dedicó al hermano del padre Ignacio Peña, Isaac de María Peña Jaramillo, que fue otro canónigo que también junto con su hermano hicieron de San Francisco este templo neoclásico que en la actualidad encanta y encandila a los cuencanos por su belleza arquitectónica. En la siguiente placa podemos mirar el precioso escudo de piedra de la Congregación del Santísimo Redentor. Los redentoristas tienen afuera de la iglesia, en la plazoleta de San Alfonso, este escudo de piedra que en la base del óvalo tiene esta preciosa inscripción latina, copiosa eum redemptio. En él la redención es copiosa. Es el lema de los redentoristas y la frase alude a Jesucristo, porque en Jesucristo la redención es copiosa. Muchos quizás no nos fijamos en estos detalles de la latinidad cuencana que yo he querido compartir para que miremos que Cuenca por todo lado está inundada de latín. En la siguiente imagen tenemos también una preciosa inscripción latina en mármol, Lux perpetua luceat eis, y brille la luz perpetua, en alusión al Requiem. Esta es una preciosa placa de la Alianza Obrera en el mausoleo respectivo del cementerio municipal. Y aquí tenemos una preciosa inscripción latina del escudo episcopal de Monseñor Manuel de Jesús Serrano Abad. Él se inspiró, según mis investigaciones, en una frase bíblica del Salmo 87. El Salmo 87 dice, gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Pero Monseñor Serrano transformó esta frase latina en la siguiente inscripción que dice, gloriosa predicantur de te, civitas Dei, que traduciendo al castellano quiere decir cosas gloriosas de ti se han predicado, ciudad de Dios, dedicado a Cuenca e inspirado del Salmo 87. En la parte superior del escudo episcopal podemos mirar que el Monseñor Serrano decidió colocar la catedral cuencana como símbolo de esa ciudad a la cual él como arzobispo y primer arzobispo dedicaba esta inscripción epigráfica. Cosas gloriosas se predican de ti, ciudad de Dios, dirigido a Cuenca del Ecuador. Esto se encuentra en la sala capitular de la Catedral Nueva, detrás del baldaquino, en donde se sentaban los canónigos con el obispo Serrano y que en la actualidad está en desuso.
No obstante, es un tesoro patrimonial de la ciudad. La misma iglesia de San Francisco, de la cual hablaba hace un momento con los canónigos Peña Jaramillo, tiene una inscripción Ora pro nobis, que quiere decir ruega por nosotros. Una latinidad en plena plaza de San Francisco. En la siguiente imagen, el frontispicio de la iglesia de la Merced, una iglesia que se empezó a construir en 1712 por los padres mercedarios y que tiene una inscripción latina que dice Ave María Redemptrix Captivorum. Dios te salve María, redentora de los cautivos, porque la Virgen de la Merced es la redentora de los cautivos. Tenemos en el Museo Remigio Crespo Toral esta preciosa placa epigráfica en latín, mandada a hacer por Carlos María de la Condamine para conmemorar las mediciones del meridiano terrestre en Tarqui. Fue rescatada de Tarqui para reposar en el Museo Remigio Crespo Toral, pero con una odisea terrible. En 1739 llegó la misión geodésica francesa. Alrededor de 1742 se hizo esta placa latina. Es una de las primeras placas coloniales que tiene Cuenca en latín. Luego, cuando en 1804 llega a Cuenca el sabio José de Caldas, encontró esta placa en Tarqui convertida en lavadero de ropa. Indignado de que Cuenca no había respetado un ícono epigráfico de la misión geodésica, Caldas se llevó esta placa a Bogotá, diciendo que los cuencanos eran salvajes. Por eso es que Fray Vicente Solano hizo la defensa de Cuenca ante las expresiones de Caldas, pero tuvieron que pasar más de 70 años para que otro gran cuencano diplomático, el doctor Alberto Muñoz Bernaza, hiciera gestiones ante el gobierno de Colombia para que esta placa retorne a Cuenca desde Bogotá, donde la había dejado Caldas. Y gracias a Alberto Muñoz Bernaza, volvió la placa a Cuenca y hoy reposa como un tesoro del Museo Remigio Crespo Toral, una preciosa placa latina. Lo que estamos viendo en este instante es una de las más bonitas inscripciones epigráficas latinas dedicadas a un ilustre difunto cuencano, el padre Julio María Matovelle. Esta es la tumba del padre Matovelle y no pudo haber mejor cuencano con un epitafio latino que engrandece a la latinidad, además de narrar los hechos más importantes de la vida del padre Matovelle en la lengua latina. Otro rincón latino de Cuenca muy importante podemos seguir viendo en estas imágenes cuando miramos en el frontispicio de la Catedral Vieja hacia la calle Sucre, esta preciosa inscripción Porta Cheli, Puerta del Cielo, otro rincón latino de Cuenca. En la siguiente imagen podemos también mirar otra preciosa inscripción que da cuenta de la latinidad en Cuenca. Aquí tenemos en la puerta de Santo Domingo el escudo de la Orden Dominicana, en cuya parte superior sobre la corona dice Veritas, verdad. Ese es el lema de la Orden Dominicana. En la siguiente imagen podemos mirar también otra vez la iglesia de San Francisco en uno de sus lados, en el frontispicio, en donde dice Turris Davidica, Torre de David. Habíamos visto antes ora pro nobis, con eso se completa la expresión latina. Turris Davidica, Torre de David, ora pro nobis, ruega por nosotros. Por lo tanto, la Torre de San Francisco fue hecha con un sentido de latinidad en Cuenca. Tenemos en Santo Domingo esta preciosa inscripción latina que dice laudare, benedicere, predicare, alabar, bendecir y predicar, que es la misión dominicana que está graficada allí en Santo Domingo en uno de los arcos torales. Tenemos en el frontispicio de la antigua iglesia de la Virgen de Bronce este precioso escudo carmelitano, en donde puede leerse una inscripción latina,
celo celatus prodomine exercitum. Minunda el celo por el Señor de los ejércitos, que este es el lema de los carmelitas, un lema latino que ha identificado a esta comunidad religiosa y que en Cuenca lo tenemos radiante en el frontispicio de la Virgen de Bronce. Y así entonces, con estas imágenes de rincones cuencanos en donde podemos darnos cuenta que el latín está vivo, podemos finalmente decir que es absurdo que exista latinofobia en Cuenca y en toda América Latina. El latín está vivo. Por todo lado, las huellas de la latinidad dan cuenta de que esta lengua no está muerta. Y yo por eso quisiera añadir una interesante reflexión. Si el latín es la madre del castellano y existe latinofobia para oponerse a la lengua latina, esto es como aquel que insulta a su madre. No podemos tener una irreverencia contra la lengua madre. Y por eso es que el 15 de mayo debe ser aprovechado por todos los hispanohablantes, por los cuencanos que tenemos el nombre de una ciudad grabado en latín en el cenáculo, para reverenciar a la lengua madre, que el latín es la madre nutricia de nuestra hermosa lengua de Castilla, porque la lengua latina mater nostra es in hispanica lingua, odie et nun et semper, ad omnes gentes superflumina tomebamba. Y con este homenaje a la latinidad que acabo de decir en lengua latina, quiero terminar una última imagen en donde hay una petición universal a la UNESCO para que el latín y el griego sean declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y si esa petición está en vigencia a nivel mundial, es justamente porque el latín sigue siendo una lengua viva en todo el universo. Lingua latina non mortua est. La lengua latina no está muerta. Muchas gracias y honremos a nuestra lengua madre, la lengua latina. Diego, muy importante toda esa historia que usted nos ha dado a conocer, importante también el percatarnos, como usted nos dijo, tenemos por todo lado la latinidad en la ciudad de Cuenca, es cuestión solo de percatarnos e ir un poco profundizando sobre la historia. Personalmente también he pasado por todos estos lugares, pero no tomamos importancia a esta historia que usted nos detalla. Diego, en otra ocasión también para que continuar desarrollando otros temas muy importantes. Le agradecemos por todos estos detalles que nos da, ya que este jueves 15 de mayo es el Día de la Latinidad, Día Internacional de la Latinidad. Diego, éxitos y muchas gracias por darnos esta historia y aceptarnos. Gracias. Muchas gracias a todos. Salutem et benedictionem in honorem linguae latinae. Salud y bendición en honor de la lengua latina. Así debo despedirme de todos ustedes en este interesante diálogo. Amigos televidentes, nosotros hemos mantenido un importante diálogo con el licenciado Diego Orellana, historiador de la ciudad de Cuenca. Hemos abordado un tema muy importante y también hemos conocido historia de nuestra bella ciudad de Cuenca en torno al Día Mundial de la Latinidad que se celebra el 15 de mayo. Hemos abordado temas sobre el Día Mundial de la Latinidad, por qué es importante el latín en la historia, por qué la lengua latina es parte de la cotidianidad también y cómo ha influenciado en la cultura el latín eclesiástico y también en nuestra ciudad de Cuenca, si el latín está vivo o muerto. Todo eso hemos ido desarrollando, hemos mostrado también fotos, hemos graficado en donde está la latinidad impregnada en nuestra ciudad de Cuenca. Nosotros siempre invitarles a que estén mantenidos, informados en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en X y también en YouTube. Y de esta manera siempre estén informados con información nacional, local e internacional. Soy Mauricio Lupercio. Agradecemos en estudios a Patricia Arevalo. Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en este programa. Hoy estuvo con nosotros el abogado Diego Orellana, historiador y latinista. Les esperamos en una nueva emisión de su programa Expresión Popular, bajo la dirección de Mauricio Lupercio. Este programa llegó hasta ustedes gracias al apoyo de Acefot Color, su tienda fotográfica en Cuenca.